¿Verdad? Qué lindo es andar con Jesús, viendo los milagros y maravillas que va realizando, escuchar las parábolas que fluían de sus labios, asistir a las discusiones y tentaciones que arguían los fariseos y saduceos con Jesús. Ahora, a modo de un breve descanso, o sea un refrigerio, le invito a escuchar una reflexión, para luego proseguir nuestro camino con Jesús. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Subrayamos pan y palabra de Dios, porque en esta declaración del Señor encontramos importantísimo principio divino, que puede ayudarnos para poder vivir la vida cristiana y mantenernos fieles y firmes hasta el final. No solo de pan vivirá el hombre. El pan simboliza la materia, es el alimento cotidiano de cada día. Sin el pan, el cuerpo se debilita y luego muere. También dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alma y el espíritu no se alimenta con materia, sino única y exclusivamente con la palabra de Dios. El creyente que descuida este principio no tiene vida ni poder espiritual. En otra parte dijo el Señor en San Juan capítulo 6, 63, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Primera de Pedro 2:2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Que el Señor le dé entendimiento